El Club del 1%, de Jack Baker. El Club del 1%. ¿Por qué los ganadores siempre ganan? Introducción. El Club del 1%. El 99% de las personas viven convencidas de que algún día su suerte cambiará. Esperan un golpe de fortuna, un milagro, una señal del cielo, o un político que arregle su miseria. Se levantan, trabajan, se quejan, se comparan, se entretienen con basura y se acuestan agotados para repetir el mismo ciclo al día siguiente. Esa es la vida de la mayoría. Sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir, es arrastrarse. El 1% juega otro juego. No espera nada, no pide permiso, no busca consuelo. El 1% diseña, actúa y arriesga. Cuando los demás hablan de suerte, el 1% habla de estrategia. Cuando los demás lloran por un fracaso, el 1% sonríe porque sabe que cada golpe lo acerca a su victoria. Cuando los demás consumen, el 1% invierte. Y esa brecha, que al inicio parece pequeña, se convierte en un abismo imposible de cruzar con el paso del tiempo. Este libro no es para todo el mundo. Y lo digo sin disculpas. Si tú estás buscando palabras dulces, motivación de calendario barato o frases de autoayuda, que suenan bonito pero no transforman nada, te equivocaste de club. Aquí no venimos a acariciar tu mediocridad. Aquí venimos a quemarla viva. Este es el manifiesto de los que se niegan a ser esclavos del sistema, de los que no aceptan el rol de ovejas, de los que entienden que la vida es un campo de batalla, y que solo los despiertos, disciplinados y violentamente determinados se llevan el premio mayor. El Club del 1% no es una membresía que se compra con tarjeta de crédito. No es una insignia que pones en tus redes sociales. Es una marca que se forja en la piel con sudor, con noches sin dormir, con derrotas que te parten en dos, y con victorias que saben a gloria porque nadie te las regaló. Es un camino solitario, frío, incomprendido. La gente se burlará, tu familia dudará, tus amigos desaparecerán. Y sin embargo, si resistes lo suficiente, entrarás en ese territorio sagrado donde los ganadores siempre ganan. ¿Por qué siempre ganan? Porque entienden reglas que la mayoría nunca verá. Porque juegan un juego distinto. Porque no compiten con la masa, la usan. Porque mientras el 99% está distraído, el 1% está construyendo. Mientras los demás hablan de crisis, el 1% fabrica imperios en medio del caos. Esa es la diferencia. Quiero que entiendas algo desde el inicio. Si perteneces al 99% hoy, no significa que estés condenado, pero sí significa que estás intoxicado con creencias débiles, rodeado de perdedores y esclavizado por rutinas que nunca te permitirán salir de ahí. Para entrar al 1% tienes que morir, como la persona que eres ahora. Y no exagero, debes asesinar tu versión débil, enterrar tus excusas y renacer con una mentalidad que incomode, que asuste y que te vuelva imparable. Piensa en los grandes nombres de la historia. No importa si hablamos de conquistadores como Alejandro Magno, de genios como Leonardo da Vinci, de empresarios como Rockefeller o de deportistas como Michael Jordan. Todos entendieron lo mismo: que el talento no basta, que el destino no regala nada, que la grandeza es un precio que se paga con obsesión. Ellos no tenían más horas que tú, no tenían privilegios mágicos. Lo que tenían era un hambre descomunal que los devoraba desde adentro. El hambre es la clave. El 99% tiene antojos, caprichos, deseos pasajeros. El 1% tiene hambre. Hambre de más, hambre de impacto, hambre de victoria. Y cuando alguien tiene hambre real, se vuelve peligroso. Porque no acepta migajas, porque no se conforma, porque no se detiene. Y esa hambre lo convierte en alguien capaz de entrenar hasta que sus músculos sangren, capaz de trabajar hasta que sus ojos ardan, capaz de soportar humillaciones, rechazos y derrotas sin rendirse. ¿Quieres ser parte de este club? Prepárate para que la vida te rompa los huesos. Prepárate para quedarte solo. Prepárate para sentir miedo, rabia, cansancio. Porque el camino hacia el 1% no es glamuroso, no es cómodo, no es fácil. Es el camino del guerrero, del loco, del obsesivo. Pero es también el único camino donde la gloria no es un sueño, sino una realidad. En este libro vamos a diseccionar lo que separa al 1% del resto. Vamos a entrar en la mentalidad que los hace imparables, en las reglas que aplican sin titubear, en los hábitos que repiten hasta que se vuelven parte de su ADN. Vamos a hablar de disciplina brutal, de entornos que te elevan o te destruyen,
de dinero como arma, de guerras internas, de comunicación como poder y de legado. Nada de esto es teoría. Todo es práctica, todo es aplicable, todo es peligroso para quien no esté listo. Muchos me preguntan, Jack, ¿por qué insistes tanto en disciplina, en dolor, en guerra? ¿No sería más fácil motivar a la gente con mensajes positivos, con esperanza, con calma? Porque la calma no te salva, la guerra sí. Porque la esperanza sin acción es una droga. Porque el positivismo barato es el opio del mediocre. No vine a darte esperanza, vine a darte un arma. Ser parte del 1% no significa tener millones en el banco o miles de seguidores en redes. Eso puede llegar después. Ser parte del 1% significa vivir con un código diferente, con estándares que la mayoría no soporta. Significa levantarte cuando los demás duermen, significa entrenar cuando los demás se rinden, significa invertir cuando los demás consumen, significa hablar con fuerza cuando los demás callan, significa ser capaz de caminar solo en un mundo que se burla de ti, hasta que un día ese mismo mundo tenga que aplaudirte de pie. Y sí, habrá sacrificios. Tendrás que enterrar amistades, amores, distracciones. Tendrás que enfrentarte a ti mismo, mirarte al espejo y reconocer que has sido débil, mediocre, cobarde. Ese es el primer paso. Admitir que no estás donde quieres porque no has hecho lo necesario. Esa verdad duele, pero libera, porque cuando la aceptas, puedes cambiarla. Lo que viene en estas páginas no es entretenimiento, es entrenamiento. Si lees con atención, si aplicas lo que aquí está escrito, si dejas de leer como víctima y empiezas a leer como guerrero, este libro puede ser el punto de quiebre de tu vida. Puede ser el momento en que decidas salir de la masa, quemar tus excusas y unirte al club que siempre gana. Porque al final todo se resume en esto. El 99% existe para justificar su fracaso. El 1% existe para demostrar que siempre se puede ganar. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Capítulo 1. El secreto de los pocos. El éxito nunca fue un accidente, siempre fue un plan ejecutado con brutal disciplina. Mentalidad de élite. ¿Cómo pensar como el 1% y por qué sus pensamientos no son comunes? El 99% de la gente piensa en sobrevivir, en pagar cuentas, en llegar al viernes, en descansar los fines de semana y en darse un pequeño lujo cuando pueden. Su mente está programada para la inmediatez, para el alivio rápido, para el mínimo esfuerzo. Esa es la mentalidad promedio, la que heredaste de tu familia, la que te enseñaron en la escuela, la que el sistema te repite a diario para que nunca cuestiones por qué vives como esclavo. En cambio, el 1% piensa en jugar un juego que va más allá de lo que los demás pueden imaginar. La mentalidad de élite no se enfoca en el hoy, se enfoca en el siempre. Mientras la mayoría gasta todo lo que gana, el 1% piensa en cómo convertir cada peso en un ejército que trabaje por él. Mientras la mayoría se pregunta, ¿qué puedo comprar? El 1% se pregunta, ¿qué puedo construir? Ahí está la diferencia. No es dinero, no es talento, no es suerte. Es la calidad de preguntas que te haces todos los días. El 1% piensa en grande, pero no en sueños vacíos. Piensa en grande con planes, con estructuras, con estrategias de ejecución. No dicen algún día seré millonario. Dicen voy a lanzar 3 proyectos en el próximo año, voy a aprender las habilidades que me faltan y voy a generar un sistema que me dé flujo constante de dinero. Su pensamiento es concreto, medible, brutalmente orientado a resultados. Lo más curioso es que sus pensamientos son incómodos. Son pensamientos que generan resistencia en la mente común. Porque cuando un hombre del 1% se levanta y dice, voy a trabajar 16 horas al día durante 10 años para conseguir mi libertad, la gente lo llama loco. Porque cuando una mujer del 1% decide no perder el tiempo en fiestas, en relaciones tóxicas, en dramas emocionales, y se dedica a construir su imperio, sus amigas la llaman amargada o obsesiva. ¿Sabes qué significa eso? Que estás en el camino correcto. Porque si tu manera de pensar no incomoda a nadie, es porque piensas igual que todos los mediocres. La mentalidad de élite se forja en la capacidad de ver más allá del ruido. La mayoría se distrae con noticias, con escándalos, con series, con redes sociales. El 1% no se alimenta de distracciones, se alimenta de información estratégica. Mientras el 99% pierde horas viendo la vida de otros, el 1% dedica esas horas a entrenar su cuerpo, a leer sobre inversión,
a practicar nuevas habilidades, a conectarse con personas que lo elevan. Sus pensamientos no son comunes porque están enfocados en construir un futuro mientras todos los demás se derriten en el presente. Y aquí está la verdad incómoda. Si quieres pensar como el 1%, tienes que aceptar que vas a sentirte solo. Nadie en tu entorno inmediato piensa así. Ni tus padres, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo. Todos ellos fueron educados para lo mismo: estudiar, conseguir un empleo, obedecer, jubilarse y morir. Esa es la ruta del 99%. Pero si tú decides salir de esa ruta, te llamarán arrogante, te juzgarán, te criticarán. Y ahí es donde se mide si de verdad tienes mentalidad de élite. Porque un pensamiento de élite no busca aprobación, busca resultados. El 1% no piensa en lo que puede perder, piensa en lo que puede ganar. Y esto cambia todo. El miedo al fracaso es la cadena más fuerte que mantiene a la mayoría atrapada. La gente no emprende porque tiene miedo a perder su inversión. No cambia de ciudad porque teme quedarse sin trabajo. No rompe una relación porque teme quedarse sola. El 1% hace lo contrario. Se lanza al vacío porque sabe que incluso si pierde, aprenderá algo que lo hará más fuerte. Esa visión de ver la pérdida como entrenamiento es lo que los hace imparables. Si quieres entrenar tu mentalidad para entrar en ese club, empieza por cambiar la forma en que interpretas los problemas. Para el 99%, un problema es una excusa para rendirse. Para el 1%, un problema es la señal de que estás avanzando. Es el gimnasio donde se entrenan los músculos mentales. Cada obstáculo es una oportunidad de crecer. Cada crisis es un campo fértil para construir. Te voy a dar un ejemplo simple. Cuando llegó la pandemia, el 99% se encerró a ver Netflix, a llorar porque no podía salir, a esperar que el gobierno le solucionara la vida. El 1% aprovechó ese encierro para aprender nuevas habilidades online, para lanzar negocios digitales, para invertir en mercados que estaban en crisis. ¿Resultado? Mientras la mayoría salió más pobre, el 1% salió más rico, porque sus pensamientos no se enfocan en lo que no pueden controlar, sino en cómo usar cualquier circunstancia a su favor. Esa es la esencia. El 1% piensa en control. Control de su tiempo, control de sus emociones, control de su dinero, control de su cuerpo. El 99% vive reaccionando. El 1% vive creando. Y cuando entiendes esto, ves por qué siempre ganan. Porque aunque el campo de juego cambie, ellos siempre tienen la mente entrenada para adaptarse, para resistir y para dominar. Ahora te pregunto, ¿cómo piensas tú? ¿Tus pensamientos son cómodos, suaves, similares a los de todos tus conocidos? ¿O tus pensamientos te incomodan, te asustan, te ponen a trabajar más de lo que quisieras? Si es lo primero, estás condenado a la mediocridad. Si es lo segundo, felicidades. Estás entrando en el terreno del 1%. Pensar como el 1% no es un lujo, es una decisión diaria. No se trata de genética, no se trata de suerte. Se trata de entrenar tu mente para ver el mundo como lo ven los ganadores, como un tablero de ajedrez donde cada movimiento cuenta, donde cada error se convierte en aprendizaje, donde cada victoria se celebra en silencio, y donde cada meta alcanzada se transforma en un nuevo punto de partida. La diferencia invisible. Hábitos pequeños que generan resultados inmensos. La mayoría de la gente cree que la grandeza se construye con actos heroicos, con momentos de gloria pública, con oportunidades únicas que solo se presentan una vez en la vida. Esa es la mentira que vende la sociedad porque es más fácil soñar con un golpe de suerte que aceptar la disciplina brutal de los pequeños hábitos. El 99% está esperando la gran oportunidad. El 1% está repitiendo hábitos invisibles cada día que, sumados con el tiempo, generan resultados que parecen milagros. El éxito no nace de lo extraordinario, sino de lo ordinario repetido con obsesión. El 1% entiende que nadie se convierte en campeón en el momento de recibir un trofeo. El campeón ya era campeón cuando entrenaba solo a las 5 de la mañana, cuando nadie lo miraba, cuando nadie aplaudía. Los hábitos invisibles son esas acciones que parecen pequeñas, insignificantes, irrelevantes para el ojo común, pero que con el paso del tiempo se convierten en una muralla impenetrable de resultados. El hábito de levantarse temprano no es solo levantarse temprano. Es un mensaje que le envías a tu mente. Aquí mando yo, no la pereza. El hábito de entrenar el cuerpo no es solo sudar un rato. Es recordarte todos los días que el dolor físico es combustible y no enemigo. El hábito de leer 30 minutos diarios no es solo información acumulada. Es una inversión de miles de horas en conocimiento que multiplicará tu valor en el mercado.
El 99% subestima estas cosas porque no dan resultados inmediatos. Si hoy lees un libro, mañana no serás millonario. Si hoy vas al gimnasio, mañana no tendrás un cuerpo de atleta. Si hoy ahorras e inviertes, mañana no tendrás libertad financiera. Por eso los mediocres abandonan rápido, porque están desesperados por gratificación instantánea. El 1% es paciente, juega a largo plazo. Sabe que el resultado inmenso es una consecuencia inevitable cuando los hábitos correctos se sostienen sin tregua. Piénsalo como la erosión de una roca. Una gota de agua no hace nada. 1000 gotas de agua parecen inútiles. Pero millones de gotas cayendo todos los días terminan abriendo un hueco en la piedra. Eso es un hábito, una gota de disciplina diaria que el tiempo convierte en poder indestructible. La diferencia invisible está ahí. La mayoría quiere dinamita, el 1% usa gotas de agua. Y al final, las gotas ganan. Mira los grandes ejemplos. Cristiano Ronaldo es respetado no solo por su talento, sino porque entrenaba más que nadie incluso después de los partidos. Warren Buffett se volvió uno de los hombres más ricos del mundo, porque desde joven leía cientos de páginas al día y nunca abandonó ese hábito. Kobe Bryant llegaba al gimnasio a las 4 de la mañana, y no se iba hasta haber lanzado miles de tiros, mucho antes de que sus compañeros despertaran. Todos ellos tenían algo en común. Entendían que lo invisible es lo que te separa del resto. Si quieres entrar en el club del 1%, hazte esta pregunta. ¿Qué haces cuando nadie te está mirando? Ahí está la respuesta. Porque cualquiera puede dar la cara cuando hay público, cualquiera puede hablar de esfuerzo en redes sociales, cualquiera puede posar con una máscara de disciplina. Pero el 1% hace lo correcto aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo vea, aunque parezca que no está pasando nada. Ese es el secreto. El 1% se obsesiona con microacciones que parecen tontas. Tomar agua a primera hora, anotar metas cada día, revisar gastos con lupa, practicar habilidades aunque no haya un escenario aún, mantener orden en sus espacios. Y es que esos detalles, que la mayoría desprecia, son la base de su dominio. Porque lo pequeño sostenido es lo que abre camino a lo inmenso. Los hábitos invisibles no solo construyen resultados, también construyen identidad. Cuando repites una acción miles de veces, ya no es algo que haces, es algo que eres. No vas al gimnasio, eres alguien disciplinado. No lees, eres alguien que aprende. No ahorras, eres alguien que piensa como inversionista. Y esa identidad es imposible de romper, porque no depende de motivación, depende de estructura. Si quieres cambiar tu vida, no empieces con un proyecto gigante. Empieza con un hábito pequeño. Hazlo diario. Hazlo hasta que sea parte de ti. Y mientras los demás esperan que llegue el gran golpe de suerte, tú estarás construyendo, gota a gota, el muro invisible que te hará invencible. Así funciona el 1%. Hacen lo que parece inútil hasta que se convierte en imparable. Rompiendo la estadística. ¿Por qué la mayoría está destinada a perder y cómo escapar de esa masa? Míralo fríamente. El mundo está diseñado para que la mayoría pierda. No es casualidad, es estadística pura. Si todos fueran ricos, disciplinados, exitosos, entonces no existiría la pirámide que sostiene el sistema. Para que exista un 1% que manda, se necesita un 99% que obedece. Para que haya líderes, tiene que haber masas. Para que haya dueños, debe haber empleados. Y la mayoría acepta ese destino sin cuestionarlo porque fueron domesticados desde el nacimiento. Desde niños nos programaron para perder. La escuela no está hecha para que pienses. Está hecha para que memorices, obedezcas, y te sientes en fila esperando tu turno. Te entrenan para competir por notas, para hacer caso a un jefe, para vivir dentro de horarios impuestos. Te premian si eres bueno, te castigan si te rebelas. Y lo curioso es que el mundo real funciona al revés. Los buenos terminan atrapados en oficinas, y los rebeldes, que se negaron a seguir el molde, son los que rompen la estadística. La mayoría está destinada a perder porque viven esclavos de sus emociones. Si están motivados, trabajan. Si están tristes, se detienen. Si tienen miedo, no arriesgan. El 1% no opera con emociones, opera con principios. Hace lo que debe hacerse aunque no tenga ganas. Esa sola diferencia elimina el 90% de competidores de la ecuación. La estadística también es brutal con el dinero. ¿Por qué la mayoría nunca logra riqueza? Porque gastan en lo que brilla, no en lo que multiplica. Porque creen que ahorrar en una cuenta bancaria los hará libres, cuando en realidad están dejando que la inflación se coma sus sueños.
porque sueñan con el golpe de suerte de una lotería en lugar de entender que la riqueza se fabrica con decisiones inteligentes y consistentes. Esa es la trampa. La gente piensa en gastar. El 1% piensa en invertir. Otro motivo por el cual la mayoría pierde es la comodidad. Todo lo que buscan es evitar el dolor. Si sienten hambre, comen lo más rápido. Si sienten aburrimiento, prenden la televisión. Si sienten estrés, buscan distracciones baratas. Y así, cada decisión nos entrena para huir del dolor. El 1% hace lo contrario. Se entrena para soportarlo, incluso para buscarlo. Saben que cada incomodidad es una señal de crecimiento. Y mientras la mayoría huye de las dificultades, el 1% las caza como un depredador que sabe que ahí está la presa más valiosa. ¿Cómo escapas de esa masa? Lo primero es aceptar la verdad. Naciste programado para perder. El simple hecho de reconocerlo ya te da una ventaja brutal. Porque mientras los demás viven en la ilusión de que algún día les irá mejor, tú entiendes que si sigues el camino que te enseñaron, terminarás exactamente igual que ellos, cansado, frustrado, viejo y arrepentido. Esa visión despierta una rabia que se convierte en combustible. Lo segundo es rebelarte contra la estadística cambiando tus patrones. Si todos trabajan 8 horas, trabaja el doble. Si todos gastan, tú invierte. Si todos hablan, tú escucha y observa. Si todos se conforman con un salario, tú crea un sistema que te dé ingresos aunque duermas. Si todos buscan comodidad, tú abraza la incomodidad. Si todos hacen lo mismo, tú haz lo opuesto. La rebeldía es el camino. Y lo tercero es entrenar tu mente para soportar la soledad. Porque escapar de la masa significa dejar de pertenecer a ella. No tendrás con quién hablar de tus sueños porque nadie los entenderá. No podrás compartir tus planes con cualquiera porque se reirán o te envidiarán. No podrás esperar aplausos. El premio de salir de la masa no es compañía, es libertad. Y cuando la pruebes, nunca querrás volver al corral. Romper la estadística es convertirte en excepción. Es aceptar que los porcentajes dicen que fracasarás, pero desafiar esos números con disciplina, con enfoque y con trabajo inhumano. La mayoría está destinada a perder porque siguen jugando el juego de la mayoría. Tú puedes ganar si decides jugar otro juego. El del 1%, el de los que siempre ganan. Y aquí viene la pregunta que solo tú puedes responder. ¿Te quedarás como parte de la estadística o te convertirás en la excepción que rompe todas las probabilidades? Capítulo 2. La ley de la exigencia. El mundo no te da lo que pides, te da lo que exiges con tu carácter. Tolerancia al dolor. La resistencia brutal que diferencia a los ganadores. El dolor es el filtro natural que separa a los hombres de los niños, a los ganadores de los espectadores, a los constructores de los que solo sueñan. El dolor no perdona a nadie, golpea a todos por igual. La diferencia es que el 99% lo interpreta como una señal de detenerse, mientras que el 1% lo entiende como la alarma que confirma que está en el camino correcto. La sociedad moderna te ha vendido la mentira de que debes evitar el dolor a toda costa. Te han convencido de que si algo duele, es malo. Que si sufres, es porque algo está mal. Y bajo esa narrativa la gente se vuelve frágil, débil, incapaz de resistir las tormentas que la vida inevitablemente trae. El 1%, en cambio, se entrena para convivir con el dolor. No lo huye, lo busca, porque sabe que cada gota de sufrimiento es una semilla de fortaleza. Piénsalo. Todo lo que vale en la vida duele. El entrenamiento físico duele, pero es lo que construye un cuerpo poderoso. El estudio disciplinado duele, pero es lo que forma una mente afilada. Las inversiones arriesgadas duelen, pero son las que abren camino a la riqueza. Las rupturas, las derrotas, los rechazos duelen, pero son los que cincelan un carácter imposible de quebrar. El dolor es el precio de entrada a cualquier reino de grandeza. Los ganadores lo saben y por eso desarrollan una resistencia brutal. Esa resistencia no significa que no sientan el dolor. Claro que lo sienten, lo que cambia es su relación con él. Mientras la mayoría se queja, ellos se ríen. Mientras la mayoría abandona, ellos aprietan los dientes. Mientras la mayoría llora, ellos entrenan. El dolor físico es el entrenamiento más evidente. Quien nunca se ha exigido hasta vomitar en un gimnasio, hasta llorar en un entrenamiento, hasta sentir que los músculos se desgarran, no entiende lo que significa romper límites. El dolor mental es aún más fuerte. Soportar la crítica, el rechazo, la soledad, las dudas, el miedo. La mayoría se derrumba. El 1% se levanta más fuerte.
Mira los grandes campeones. Muhammad Ali dijo una vez que odiaba cada minuto de entrenamiento, pero lo soportaba porque sabía que ese dolor lo llevaría a vivir el resto de su vida como un campeón. David Goggins, el ex Navy SEAL, habla de cómo aprendió a amar el sufrimiento, porque entendió que cada vez que sentía dolor estaba matando a su versión débil. Estos hombres no son superhumanos, son hombres que decidieron abrazar el dolor en lugar de escapar de él. La diferencia brutal está en la capacidad de resistencia. Cualquiera puede ser disciplinado un día. Cualquiera puede trabajar duro una semana. Cualquiera puede entrenar fuerte durante un mes. Pero solo el 1% puede sostener el dolor durante años, incluso décadas, hasta que el resultado llega. Porque el dolor no es un evento, es un estilo de vida. Tolerancia al dolor significa aceptar que vas a fallar 100 veces antes de tener un acierto. Que vas a perder dinero, relaciones y tranquilidad en el camino. Que te van a traicionar, que te van a humillar, que te van a señalar, y aún así, vas a seguir. Porque entiendes que cada golpe es parte de la forja. Si hoy quieres entrar en ese club exclusivo, debes cambiar tu percepción del dolor. No es un enemigo, es tu aliado. Cada vez que duele, agradece. Porque ese dolor está haciendo lo que nada más puede hacer: transformarte. El 99% huye del dolor y termina condenado a una vida mediocre, cómoda, pero vacía. El 1% lo soporta, lo abraza y lo utiliza como arma. Y al final, esa es la diferencia que determina quién cuenta la historia y quién solo la escucha. La disciplina como motor. Vivir bajo reglas autoimpuestas que otros jamás soportarían. El hombre común vive bajo reglas impuestas por otros. El despertador que lo obliga a levantarse para ir a un trabajo que odia. El jefe que le marca lo que debe hacer y lo que no. Las leyes que lo amenazan con castigos si se sale del camino. La presión social que lo empuja a consumir, a aparentar, a encajar. Ese es el molde del 99%. Un molde donde las reglas no nacen de ti, nacen de fuera, y las obedeces porque no te queda de otra. El 1% juega en otra liga. Su vida está regida por un conjunto de reglas autoimpuestas que son mucho más duras, más estrictas y más implacables que las de cualquier sistema externo. Eso es disciplina. No disciplina como castigo, sino disciplina como motor. Como el combustible que arranca el carro de tu vida todos los días, incluso cuando no quieres girar la llave. La disciplina es lo que convierte una meta en una realidad tangible. El talento puede abrirte una puerta, la suerte puede darte una oportunidad, pero solo la disciplina garantiza que no se te cierre encima. Por eso los ganadores viven bajo códigos que la mayoría jamás soportaría. Códigos que parecen crueles, pero que son los que les dan libertad. La mayoría ve la disciplina como cárcel, el 1% la entiende como liberación. Porque cuando tú mismo decides no negociar contigo, no dejarte ganar por la flojera, no permitirte excusas, te liberas de la esclavitud de la mediocridad. ¿Quieres saber qué tan fuerte eres? No te midas en un gimnasio, mídete en la constancia de tus propias reglas. Un hombre disciplinado no se levanta cuando tiene ganas, se levanta siempre a la hora que prometió. No entrena cuando está motivado, entrena todos los días porque es parte de su identidad. No ahorra cuando le sobra, ahorra porque está escrito en su código. No estudia cuando se siente inspirado, estudia porque decidió que su cerebro es un arma que necesita estar afilada. La disciplina se vuelve motor porque elimina la necesidad de motivación. La motivación es como una chispa, enciende rápido pero se apaga más rápido. La disciplina es como un generador que nunca deja de producir energía. Te levantas cansado, no tienes ganas, no ves resultados inmediatos, y aún así cumples. Eso es lo que hace que los ganadores siempre ganen. ¿Quieres una prueba brutal de esto? Mira la vida de los grandes atletas. Kobe Bryant llegaba al gimnasio antes que todos y se iba después que todos. No porque alguien lo obligara, sino porque él mismo había escrito esa regla en su sangre. Cristiano Ronaldo sigue entrenando cuando los demás ya se retiraron a descansar. No porque necesite probar algo, sino porque su disciplina es su motor. Esas reglas autoimpuestas son las que los volvieron leyenda. En los negocios pasa igual. El emprendedor promedio trabaja duro mientras las cosas van bien. El del 1% trabaja el doble cuando las cosas van mal. Su disciplina no depende de los resultados inmediatos. Depende de su código interno. Por eso, aunque quiebren, aunque fracasen, aunque los traicionen, se levantan de nuevo. Porque no saben vivir de otra manera. La disciplina también se refleja en lo que dices que no vas a hacer.
No es solo levantarte temprano, entrenar y trabajar. Es no perder el tiempo en distracciones, no gastar en cosas que no suman, no dejar entrar a personas que drenan tu energía. El 99% se ahoga en placeres instantáneos, comida basura, fiestas, series interminables, chismes. El 1% se construye un muro de reglas que lo protegen de esas fugas. Y aunque parezca duro, es lo que lo mantiene fuerte, enfocado y ganador. La vida es simple. O te gobiernan las reglas de otros, o te gobiernas tú con reglas más duras. Si eliges lo primero, terminarás siendo parte del 99%, obediente, débil, y siempre a la sombra de los que sí se atrevieron a dominarse. Si eliges lo segundo, quizás el camino sea más duro. Pero cada día tendrás la certeza de que estás forjando un carácter que nadie puede romper. La disciplina como motor no se trata de castigarte. Se trata de diseñar la versión de ti que será capaz de soportar todo. El dolor, la soledad, la crítica, el fracaso. Porque cuando vives bajo reglas que otros jamás soportarían, te conviertes en alguien que otros jamás podrán igualar. Sin excusas. ¿Cómo eliminar la mentalidad frágil que anula el éxito? La excusa es la droga más consumida del planeta. Más que el alcohol, más que la marihuana, más que cualquier pastilla. ¿Es barata? Está en todas partes y cualquiera la puede fabricar en segundos. Lo peor de todo, se siente bien. Decir no tengo tiempo, no tengo dinero, no estoy listo, no es el momento. Alivia la conciencia por un rato, pero a la larga destruye tu vida. Esa es la receta del 99%. Usar excusas como anestesia para justificar su mediocridad. El 1% lo tiene claro, las excusas son veneno. No importa qué tan bonitas suenen, siempre son un disfraz de debilidad. Porque cuando dices no puedo, lo que en realidad estás diciendo es no quiero lo suficiente. Y eso es lo que te condena a ser parte de la masa. El ganador no necesita condiciones perfectas, necesita decisión. Mira a cualquier hombre o mujer que haya construido algo grande. Ninguno comenzó con todos los recursos, con todo el apoyo, con todo listo. La mayoría arrancó desde abajo con hambre en el estómago y con todo en contra. Lo que los separó fue que nunca aceptaron la excusa como opción. La mentalidad frágil se alimenta de excusas porque busca protección. Es la voz que te dice no corras, podrías cansarte. No intentes, podrías fracasar. No hables, podrías hacer el ridículo. Esa voz suena lógica, incluso racional. Pero es una trampa, porque cada vez que la obedeces cedes terreno. Y con el tiempo, esa obediencia te convierte en esclavo de tus propios miedos. El 1% aprendió a silenciar esa voz. No porque no exista, sino porque decidieron que no tiene poder. Y lo hicieron con una regla brutal. No hay excusas, solo resultados. No importa si llueve, si duele, si estás cansado, si nadie cree en ti. No importa si fallas 100 veces. Lo único que cuenta es que cumplas lo que dijiste que harías. Esa es la única manera de blindar tu mentalidad. Piénsalo en términos simples. Un hombre que siempre encuentra excusas, nunca encuentra oportunidades. La excusa te roba la acción, y la acción es la única moneda real del éxito. Por eso cada vez que sueltes una excusa, debes castigarte internamente. Debes reconocer que estás matando tu grandeza con tus propias manos. ¿Quieres eliminar la mentalidad frágil? Empieza con un principio innegociable. Tú eres responsable de absolutamente todo en tu vida. No hay culpables afuera. No es tu familia, no es el gobierno, no es la crisis, no es tu pareja. Eres tú. Esa verdad pesa, pero también libera. Porque si todo depende de ti, también todo puede cambiar por ti. Mira a los hombres que lograron transformar la historia. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, y aún así salió con más fuerza para liderar un país. Viktor Frankl sobrevivió a un campo de concentración nazi, y escribió uno de los libros más poderosos sobre el sentido de la vida. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. ¿Excusas? Cualquiera de ellos tenía miles. ¿Resultados? Todos dejaron una huella inmortal. El 99% gasta energía en justificar por qué no puede. El 1% invierte energía en encontrar cómo sí puede. Esa es la diferencia entre vivir como espectador o vivir como protagonista. Cada vez que quieras poner una excusa, recuerda esto. Nadie la quiere escuchar. A nadie le importa. El mundo no se detiene por tu dolor. No se compadece de tus circunstancias, no va a esperarte. La vida sigue, y solo se queda atrás el que se convence con sus propias mentiras.
Si eliminas las excusas, matas la fragilidad. Si matas la fragilidad, entras en el territorio de los que ganan siempre. Capítulo 3. El poder del entorno. Dime con quién entrenas y te diré qué tan lejos llegarás. Eliminando perdedores. Cortar relaciones que drenan energía y enfoque. No hay mayor saboteador de tu futuro que las personas equivocadas en tu presente. El 99% de la gente no entiende esto, y por eso arrastran amigos de infancia que nunca crecieron, familiares que viven quejándose, parejas que los frenan y compañeros que celebran más sus fracasos que sus victorias. Si quieres entrar al 1%, hay una verdad que duele pero es inevitable. Tendrás que matar relaciones. Los perdedores no siempre se ven como enemigos. Muchas veces son sonrientes, amables, incluso cariñosos. Pero su presencia es veneno lento. Te drenan energía con sus quejas, con su negatividad, con sus burlas disfrazadas de chiste. Te roban enfoque con conversaciones vacías, con dramas inútiles, con planes mediocres. No necesitas que te apuñalen, basta con que te distraigan. Y cuando te das cuenta, han pasado meses o años de tu vida entregados a personas que no aportaron nada más que ruido. El 1% lo entiende de forma brutal. Tu entorno es una extensión de tu mente. Si pasas tiempo con 5 vagos, tú serás el sexto. Si te rodeas de 5 fracasados, terminarás igual. Si convives con 5 mediocres, acabarás repitiendo sus patrones. Pero si entras en la mesa donde se sientan 5 ganadores, inevitablemente tu estándar sube. Por eso los ganadores son fríos al cortar relaciones. No porque no tengan corazón, sino porque saben que su futuro vale más que cualquier apego sentimental. Y aquí es donde muchos tropiezan. Creen que le deben lealtad a la mediocridad. Piensan, es mi amigo de toda la vida. Es mi primo, no puedo dejarlo atrás. Si me alejo voy a parecer arrogante. Escucha bien, tu misión no es cargar con muertos. Tu misión es convertirte en alguien vivo. No puedes salvar a nadie que no quiera salvarse. Si ellos deciden quedarse en la pobreza, en la queja, en la comodidad, esa es su elección. La tuya es avanzar, aunque duela. Los perdedores tienen comportamientos fáciles de identificar. Siempre tienen una excusa para no actuar. Hablan más de problemas que de soluciones. Se ríen de tus sueños porque ellos no tienen el valor de perseguir los suyos. Celebran cuando fallas, porque confirma que tenían razón al no intentarlo. Te llenan la cabeza de miedo disfrazado de consejo. Si reconoces estos patrones en alguien cercano, corta. No les des un lugar en tu agenda, no les des tu energía. Sé cortés si quieres, pero no seas esclavo. El 1% prefiere estar solo que mal acompañado, porque entiende que la soledad con propósito fortalece, mientras la compañía equivocada destruye. ¿Es fácil cortar relaciones? No. Duele. Vas a sentir culpa. Vas a sentir vacío. Vas a sentir nostalgia. Pero recuerda, cada minuto que pierdes con un perdedor es un minuto robado a la construcción de tu imperio. Y cuando empieces a rodearte de gente que piensa como tú, entenderás que fue la mejor decisión. Un círculo de perdedores es un cementerio de sueños. Un círculo de ganadores es un campo de entrenamiento para la gloria. La elección es tuya. Círculo de poder. ¿Cómo rodearte de jugadores de alto nivel? Una de las lecciones más duras que aprenderás en tu camino hacia el 1% es que solo no se llega a ningún lado. Sí, necesitas disciplina personal, resistencia brutal y capacidad de moverte solo cuando todos desaparezcan. Pero hay un punto donde tu techo no lo rompe tu esfuerzo individual, sino tu entorno. Un guerrero aislado puede ganar una batalla, pero un ejército bien armado gana la guerra. Por eso, si quieres llegar a lo más alto, debes construir tu propio círculo de poder. El círculo de poder no es un grupo de amigos con los que compartes anécdotas y cerveza. No es un club social donde todos sonríen para sentirse importantes. Un círculo de poder es un ecosistema de alto rendimiento, compuesto por personas que piensan en grande, que exigen más de lo que tú mismo te exiges, que no aceptan excusas y que te empujan hacia arriba incluso cuando estás cansado de subir. Míralo así. Cada persona en tu círculo es un espejo. Si tu espejo refleja debilidad, tarde o temprano terminarás imitándola. Si refleja grandeza, inevitablemente tu estándar sube. Cuando te rodeas de jugadores de alto nivel, se rompe el techo de cristal de tu mentalidad. Lo que antes parecía imposible se convierte en normalidad. Imagina estar en una mesa donde todos hablan de negocios millonarios, inversiones globales, proyectos de impacto y disciplina diaria.
¿Cómo te sentirías si tú todavía piensas en el salario de fin de mes, en el próximo puente festivo o en comprarte un celular nuevo? Te sentirías pequeño fuera de lugar. Y esa incomodidad es oro puro. Porque esa presión psicológica te obliga a crecer o a irte. Si decides quedarte, tu vida inevitablemente cambia. El círculo de poder también cumple otra función. Elimina la necesidad de validación externa. Cuando tienes jugadores de alto nivel a tu lado, ya no buscas aprobación en la masa. Tu validación viene de estar en la mesa correcta. Y esa mesa es exigente. No se gana con palabras bonitas, se gana con resultados. Pero aquí está lo importante. Un círculo de poder no se encuentra, se construye. No vas a despertarte un día rodeado de millonarios, atletas, líderes o genios. Vas a tener que merecerlo. Vas a tener que demostrar con tu disciplina, tu enfoque y tus resultados que mereces un asiento en esa mesa. Nadie quiere un lastre en su equipo. Si quieres estar con jugadores de alto nivel, conviértete en uno. ¿Cómo empiezas a construirlo? Primero, eliminando a los perdedores como ya vimos. Segundo, buscándolos en los lugares correctos. Conferencias, gimnasios de alto rendimiento, entornos de inversión, masterminds, comunidades de crecimiento. Tercero, aportando valor antes de pedirlo. No se trata de llegar a alguien exitoso y mendigar mentoría. Se trata de mostrar que tienes algo que aportar, aunque sea energía, disciplina, lealtad. El círculo de poder se gana con pruebas. Los jugadores de alto nivel comparten un código. No toleran excusas, respetan la disciplina, valoran el tiempo y siempre piensan en grande. Si no cumples ese código, quedarás fuera. Por eso, cada interacción que tengas con ellos debe mostrar quién eres. Un hombre o una mujer que no se quiebra, que cumple lo que dice, que no pide piedad, que se enfoca en soluciones y no en problemas. Recuerda esto. El 99% busca amistad para sentirse acompañado. El 1% busca un círculo de poder para multiplicarse. Una amistad promedio te da risas. Un círculo de poder te da riqueza, crecimiento, visión y fortaleza. Uno te entretiene, el otro te transforma. La historia está llena de ejemplos. ¿Por qué crees que los grandes conquistadores siempre tuvieron generales de confianza? Alejandro Magno tenía sus comandantes que ejecutaban sus planes con precisión. Steve Jobs tenía un círculo de ingenieros obsesivos que le daban vida a sus ideas. Elon Musk no trabaja solo, tiene equipos de mentes brillantes que creen en su visión. El éxito siempre es colectivo, aunque la gloria parezca individual. Un círculo de poder es tu armadura contra el fracaso y tu multiplicador en la victoria. Solo puedes avanzar 1 kilómetro. En equipo puedes recorrer continentes. Y si tu círculo está compuesto por mediocres, te arrastrarán a su nivel. Si está formado por gigantes, no te permitirán ser menos que un gigante. La pregunta es simple. ¿Sigues rodeado de gente que te entretiene, o ya estás construyendo el círculo de poder que te elevará al 1%? Ambientes que elevan. Crear un ecosistema que obligue a crecer. El hombre es producto de su entorno mucho más de lo que quiere aceptar. Puedes tener disciplina, puedes tener visión, puedes tener ambición, pero si vives en un ambiente que mata tu fuego, tarde o temprano ese fuego se apaga. El 99% no entiende esto y por eso permanece en los mismos lugares, con las mismas rutinas, rodeado de la misma energía que los mantiene pequeños. El 1% es consciente de que el entorno es una herramienta estratégica, o te impulsa o te entierra. Piénsalo en simple. Un pez solo crece hasta donde su pecera se lo permita. Si lo metes en un recipiente pequeño, su cuerpo se limita. Si lo colocas en un océano, se expande sin freno. El hombre es igual. El barrio en el que vives, la oficina en la que trabajas, las conversaciones que escuchas, los lugares donde pasas tu tiempo. Todo eso define hasta dónde vas a crecer. Y si no te atreves a cambiar de pecera, nunca conocerás tu verdadero tamaño. El ambiente no solo son personas, también son símbolos, energía, estética, cultura. ¿Qué ves cuando abres los ojos cada mañana? ¿Un cuarto desordenado, un televisor prendido con basura? ¿Paredes que te recuerdan pobreza? Eso moldea tu mente. Un entorno mediocre te programa a aceptar mediocridad. En cambio, un entorno de grandeza te obliga a pensar en grande. Por eso los ganadores diseñan sus ambientes como trincheras de crecimiento. Oficinas limpias, gimnasios exigentes, mesas de trabajo rodeadas de mentes afiladas, ciudades que respiran ambición. El 99% piensa que puede cambiar sin mover nada afuera. Yo puedo crecer aunque todos a mi alrededor sean perdedores. No es cierto.
El peso del entorno es demasiado fuerte. Tarde o temprano, las conversaciones, los hábitos y las energías te arrastran. ¿Quieres cambiar en serio? Cambia tu ambiente. Muévete a una ciudad más dura, a un gimnasio donde seas el más débil, a una mesa donde seas el más pobre, a un círculo donde seas el menos sabio. Esa incomodidad es la palanca que obliga a crecer. El 1% se expone deliberadamente a ambientes que lo superan. No buscan comodidad, buscan presión, porque saben que el acero solo se forja bajo calor extremo. Si te rodeas de ganadores, no tienes opción. O subes o quedas en ridículo. Si entrenas con atletas de élite, tu cuerpo se adaptará al nivel. Si trabajas en un espacio donde todos producen al máximo, tu mente se sincronizará. Esa es la fuerza invisible del ambiente. Transforma tu estándar sin que lo notes. Los ambientes también incluyen lo digital. ¿Qué consumes en redes sociales? ¿Noticias de escándalos, chismes de famosos, estupideces virales? Eso envenena tu mente. Si consumes ideas, estrategias, filosofía, biografías de grandes, tu mente se llena de combustible. Tu ecosistema no está solo en tu casa o en tu barrio. Está en cada cosa que permites entrar en tu cerebro. Crear un ambiente que eleva es un acto consciente. No se da solo. Tienes que ser brutal con lo que permites a tu alrededor. Cada objeto, cada conversación, cada espacio debe servir a tu misión. Si no aporta, estorba. Y si estorba, se elimina. El 99% acumula basura emocional y física. El 1% limpia, diseña, ordena y construye un ecosistema que lo entrena todos los días. Mira ejemplos claros. Silicon Valley no es solo una zona geográfica, es un ambiente creado para que la innovación explote. Todo allí respira competencia, creatividad, presión. Por eso nacen gigantes. Lo mismo pasa en los cuarteles militares. El ambiente es tan exigente que moldea hombres capaces de soportar guerras. En monasterios, el ambiente de silencio y disciplina mental transforma la mente humana en algo casi sobrehumano. El patrón es claro: cambia el ambiente, cambia el hombre. Pregúntate, ¿dónde pasas la mayoría de tu tiempo? Ese lugar es el laboratorio donde se está moldeando tu futuro. Si es un ambiente pobre, chismoso, negativo, superficial, no hay disciplina que te salve. Si es un ambiente retador, exigente, estimulante, no hay manera de que no crezcas. El ambiente es el imán más poderoso, o te arrastra hacia abajo o te dispara hacia arriba. El club del 1% no se une solo con disciplina personal, también se construye con ecosistemas que no te dan opción de ser menos. Rodéate de ambientes que te avergüencen si flojeas, que te castiguen si te distraes, que te eleven, aunque no quieras. Entonces entenderás que crecer ya no es una opción, es una obligación. Capítulo 4. El juego de la riqueza. El dinero es un lenguaje que los ganadores hablan con fluidez. Multiplicar versus gastar. Mentalidad de inversión frente a mentalidad de consumo. El dinero es un examen constante. Todos lo presentan, pero casi nadie lo aprueba. Porque el dinero no solo mide cuánto produces, mide cómo piensas. Y ahí es donde el 99% se condena. No entienden que la clave no está en cuánto ganas, sino en lo que haces con lo que tienes. La diferencia entre multiplicar y gastar es la línea que divide a los pobres de los ricos, a los esclavos de los libres, a la masa del 99% del club exclusivo del 1%. El consumo es el lenguaje del perdedor. Apenas reciben dinero, lo transforman en objetos, en placeres, en deudas. Gastan para aparentar, gastan para aliviar el vacío, gastan para impresionar a personas que ni siquiera los respetan. El consumo es el veneno que mantiene a la mayoría atrapada en un ciclo interminable. Trabajar, cobrar, gastar, endeudarse, repetir. Es un bucle diseñado para mantenerlos ocupados, cansados y sin opciones de escape. El 1% habla otro idioma, el de la multiplicación. Cuando un ganador recibe dinero, su primera pregunta no es ¿qué puedo comprar?, sino ¿cómo lo convierto en más? Cada billete es visto como un soldado. Y un soldado no se manda a una fiesta, se manda a una batalla para traer más soldados de vuelta. Esa mentalidad de inversión no se trata solo de finanzas, se trata de mentalidad estratégica en todo. Donde la masa ve gasto, el 1% ve oportunidad. La ropa de marca que usa el 99% es un gasto. La ropa de marca que usa un hombre del 1% en una negociación puede ser inversión si lo posiciona y le abre una puerta millonaria. El carro lujoso para el 99% es deuda y vanidad.
Para el 1% puede ser una herramienta para cerrar tratos en un ambiente de poder. La diferencia no está en el objeto, sino en la intención. ¿Te quita dinero o te trae más dinero? Esa es la única pregunta que importa. El consumidor vive buscando gratificación instantánea. El inversionista vive buscando retorno. Uno gasta hoy para sentirse bien, el otro siembra hoy para cosechar mañana. Y aquí es donde el 99% nunca entiende al 1%. Ven a un millonario que invierte en una empresa que tardará 10 años en dar frutos y piensan que está loco. Pero 10 años después, cuando esa inversión se multiplica por 1000, el mismo que lo llamó loco lo envidia. La diferencia no es dinero, es visión. El 1% entrena su mente para pensar en términos de activos, no de pasivos. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es cualquier cosa que te lo quita. Así de simple. El 99% se rodea de pasivos. Deudas, lujos inútiles, compromisos financieros que drenan su libertad. El 1% construye activos, negocios, propiedades, acciones, habilidades que generan ingresos constantes. Y aquí está lo brutal. Incluso cuando no tienen dinero, los del 1% piensan como inversionistas. El que pertenece al 99% dice, no tengo dinero, no puedo. El del 1% dice, no tengo dinero. ¿Cómo puedo multiplicar lo que sí tengo? ¿Tiempo? ¿Habilidades? ¿Contactos? Porque entienden que invertir no siempre significa poner billetes. A veces significa invertir horas, invertir disciplina, invertir creatividad. El principio es el mismo, multiplicar, nunca gastar. El consumo desenfrenado es el reflejo de una mentalidad débil. El que no sabe multiplicar siempre terminará gastando. Y el que siempre gasta, siempre será esclavo. Por eso ves gente que gana salarios altos y sigue viviendo endeudada, mientras otros con menos ingresos logran libertad porque supieron multiplicar. No es la cantidad, es la dirección. El 1% no desprecia el placer, pero lo posterga. Saben que cada peso que hoy invierten es un ejército que mañana les permitirá vivir con abundancia real, no con apariencias. Los que gastan viven como reyes por un día y como esclavos por décadas. Los que multiplican viven como soldados al inicio y como emperadores al final. La pregunta que debes hacerte es brutal. ¿Quieres seguir siendo consumidor o quieres convertirte en inversionista? El consumidor termina vacío. El inversionista termina libre. Esa es la diferencia invisible que define por qué el 99% siempre pierde y por qué el 1% siempre gana. Riesgo calculado. ¿Por qué el 1% siempre juega con probabilidades a favor? La mayoría de las personas escucha la palabra riesgo y siente miedo. Para ellos, riesgo es sinónimo de perder, de arruinarse, de fracasar. Por eso nunca se mueven, nunca intentan nada fuera de lo común. Prefieren el seguro de un salario fijo, aunque ese salario apenas les alcance para sobrevivir, que lanzarse a un proyecto que podría darles libertad. Ese es el 99%, atados a la ilusión de seguridad, esclavizados por su propio miedo. El 1% escucha la palabra riesgo y piensa en otra cosa. Oportunidad. No cualquier oportunidad, sino la posibilidad de poner a la estadística de su lado. Porque un ganador jamás salta al vacío sin paracaídas. Se lanza así, pero con cálculos fríos, con escenarios previstos, con planes de respaldo. No elimina el riesgo, lo domestica. Esa es la diferencia entre el que apuesta y el que invierte. El apostador tira los dados esperando que el azar le favorezca. El inversionista del 1% construye el tablero para que, aunque los dados caigan mal algunas veces, al final la suma de jugadas lo favorezca. Ese es el riesgo calculado. Entender que perder algunas batallas no importa si ya tienes diseñado un plan para ganar la guerra. Mira a los grandes empresarios. Elon Musk invirtió todo lo que tenía en Tesla y SpaceX, y estuvo al borde de la quiebra. Pero no fue un salto ciego, conocía el mercado, dominaba la tecnología, entendía la necesidad futura. ¿Fue arriesgado? Sí. ¿Fue calculado? También. Lo mismo pasa con cualquier jugador de élite. Asumen riesgos que para la mayoría parecen locura. Pero detrás de esa decisión hay un mapa, una visión clara, una serie de probabilidades que ellos manejan a su favor. El 99% quiere garantías. Si supiera que va a salir bien, lo haría, dicen. Y ahí está el error. Nada grande viene con garantías. Lo único que puedes garantizar es que si no te mueves, seguirás igual o peor. El 1% no busca certezas, busca ventajas. Si un negocio tiene un 70% de posibilidades de fallar pero un 30% de cambiar tu vida,
El mediocre lo descarta. El ganador se lanza, porque sabe que puede resistir las caídas, aprender de ellas y volver a intentarlo hasta que el 30% se convierta en 100%. El riesgo calculado también tiene que ver con preparación. El 1% estudia, analiza, observa patrones, entiende el terreno. No se trata de ser imprudente, se trata de entrar al campo de batalla con las armas correctas. Si invierten, lo hacen con educación financiera. Si entrenan, lo hacen con un plan de desarrollo físico y mental. Si construyen, lo hacen con sistemas que les permitan soportar el fracaso temporal sin quedar en ruina. El perdedor evita el riesgo y muere en mediocridad. El ganador asume riesgos calculados y usa cada error como escalón. Esa mentalidad los convierte en imparables, porque mientras los demás esperan condiciones perfectas, ellos ya tienen experiencia acumulada, cicatrices que enseñan y victorias que multiplican. Recuerda esto, el riesgo no desaparece nunca. Vivir ya es un riesgo. Salir a la calle es un riesgo. Confiar en alguien es un riesgo. Pero la diferencia está en elegir qué riesgos te acercan a tu visión y cuáles solo te entretienen. El 1% elige riesgos que pueden transformarlo, el 99% se conforma con la supuesta seguridad, que al final también es un riesgo, el riesgo de una vida sin gloria. El riesgo calculado es el arte de no dejarle la vida al azar. Es decidir que aunque no tengas el control absoluto, puedes inclinar las probabilidades a tu favor. Y cuando dominas ese arte, empiezas a jugar un juego donde siempre terminas ganando, tarde o temprano. Riqueza como arma. Usar el dinero para comprar tiempo, influencia y poder. El dinero no es un fin, es un arma. El error de la mayoría es creer que el objetivo de la riqueza es acumular billetes, comprarse lujos, presumir ante los demás. Ese es el pensamiento del 99%. Gastan para mostrar, gastan para sentirse valiosos, gastan para llenar vacíos emocionales. Pero la riqueza real no es el carro que manejas ni el reloj que luces. La riqueza real es la capacidad de usar el dinero como una herramienta estratégica para conquistar lo que de verdad importa: tiempo, influencia y poder. El tiempo es el recurso más caro que existe. Cada segundo que pasa nunca regresa, y sin embargo el 99% lo malgasta sin conciencia. Cambian sus horas de vida por un salario miserable, hipotecan su juventud en trabajos que odian, regalan su energía a causas que no los acercan a nada. El 1% entiende que el dinero sirve para recuperar ese tiempo. Pagan por libertad. Pagan para delegar tareas que no necesitan su energía. Pagan por eficiencia. Pagan por rodearse de gente que acelera su camino. Y ese dinero invertido les devuelve horas de vida que luego usan para construir más riqueza, más salud, más legado. La riqueza como arma también compra influencia. En este mundo las ideas no valen si no tienen amplificación. Puedes ser brillante, pero si nadie te escucha, estás condenado al anonimato. El 1% invierte en plataformas, en medios, en relaciones estratégicas que multiplican su voz. Entienden que la influencia abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. Un empresario con influencia no solo vende más, también dicta tendencias, cambia percepciones, moldea mercados. Un político con influencia no solo gobierna, también redibuja la historia. El 99% habla al vacío. El 1% paga para que su voz resuene en los lugares donde realmente importa. Y luego está el poder. El dinero bien usado compra poder. Y el poder no es otra cosa que capacidad de decisión sobre tu vida y la de otros. El que no tiene dinero, obedece. El que tiene dinero, elige. ¿Quieres cambiar de país? Puedes. ¿Quieres dejar un trabajo tóxico? Lo haces. ¿Quieres construir un proyecto propio? Tienes los recursos. ¿Quieres defenderte ante un ataque? Contratas los mejores abogados. ¿Quieres que tu familia viva con seguridad? Compras los medios para garantizarlo. El dinero como arma te convierte en alguien que no depende de la misericordia de nadie. Pero atención, el dinero solo es un arma si lo usas con inteligencia. En manos del 99% la riqueza se convierte en su propia trampa. Les da más acceso a placeres vacíos, más juguetes que no necesitan, más distracciones que los alejan de su propósito. Por eso tantos que se hacen ricos, terminan arruinados, porque nunca entendieron que el dinero no es el trofeo, es la espada. Y una espada mal usada corta a su dueño. El 1% usa la riqueza para multiplicar, no para demostrar. Entienden que la riqueza comprada con consumo se agota, pero la riqueza usada como inversión crea sistemas que producen más. No se trata de mostrar lo que tienes, se trata de reforzar tu posición.
Un ganador invierte en salud para alargar su vida, en conocimiento para multiplicar su visión, en relaciones para expandir su influencia, en estructuras que lo hagan independiente. Esa es la mentalidad. Cada peso es un arma cargada que debe dispararse en la dirección correcta. Piensa en la riqueza como un ejército invisible. Cada billete puede ser un soldado. Puedes enviarlo a morir en batallas inútiles, lujos pasajeros, consumo vacío. O puedes enviarlo a conquistar territorios, activos, tiempo, contactos, proyectos. El 99% desperdicia a sus soldados en guerras perdidas. El 1% construye imperios porque sabe comandarlos. Por eso la riqueza no es codicia, es estrategia. El dinero no compra felicidad, pero sí compra las condiciones para que puedas perseguirla sin cadenas. No compra respeto, pero sí compra escenarios donde demostrar tu fuerza. No compra amor, pero sí compra libertad para elegir con quién compartir tu vida sin depender de nadie. La riqueza como arma redefine el juego, porque una vez que aprendes a usar el dinero así, entiendes que no estás en la vida para consumir, sino para conquistar. Y ahí es donde la diferencia se hace brutal. El 99% gasta para sobrevivir, el 1% invierte para dominar. Capítulo 5. La guerra interna. El verdadero enemigo no es el mundo, es tu versión débil esperando que falles. Autocontrol radical. Dominar impulsos, emociones y deseos inmediatos. El enemigo más peligroso que tienes no está afuera. No es la competencia, no es el gobierno, no es la crisis económica. El verdadero enemigo es tu versión débil que quiere comodidad, placer inmediato y distracción constante. Si no aprendes a controlarlo, ese enemigo te arruinará desde adentro. Por eso el 1% desarrolla una habilidad que parece de otro planeta: el autocontrol radical. El 99% vive esclavizado por sus impulsos. Si sienten hambre, comen cualquier cosa. Si sienten ganas, abren redes sociales y pierden horas. Si sienten deseo, lo siguen sin pensar. Si se enojan, reaccionan sin medir consecuencias. Son marionetas de sus emociones, esclavos de su cuerpo. Y lo justifican con frases como: soy humano, tengo derecho a darme un gusto, me lo merezco. Palabras que suenan bonitas pero esconden lo mismo: falta de dominio propio. El autocontrol radical no significa reprimirte, significa gobernarte. Significa que tú decides qué hacer aunque tu cuerpo grite lo contrario. Significa que puedes sentir ira, deseo, hambre, cansancio, y aún así hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Eso es poder real. El que controla su hambre no solo controla la comida, controla su cuerpo. El que controla su deseo no solo controla sus relaciones, controla su energía vital. El que controla su ira no solo controla sus emociones, controla su destino. Cada área donde practiques autocontrol, te conviertes en alguien más fuerte que el promedio. El 1% no es inmune a la tentación, es inmune a la rendición. Sí sienten ganas de abandonar, sí sienten ganas de entregarse al placer inmediato, pero han entrenado su mente para resistir. Y esa resistencia es la base de su ventaja, porque la mayoría se quiebra en segundos, mientras ellos aguantan horas, días, años. Piensa en los atletas de élite. El que puede seguir corriendo cuando su cuerpo le pide parar es el que gana. Piensa en los emprendedores. El que sigue construyendo cuando su negocio aún no da frutos es el que triunfa. Piensa en las relaciones. El que no se deja llevar por un impulso de traición o rabia momentánea es el que construye algo sólido. El autocontrol es la diferencia invisible que define todo. El 99% busca satisfacción instantánea. Quieren comer y se llenan de basura. Quieren dinero rápido y caen en estafas. Quieren placer inmediato y venden su dignidad. El 1% busca satisfacción retrasada. Soporta el hambre hoy por el cuerpo que tendrá mañana. Soporta el esfuerzo hoy por la libertad que tendrá en años. Soporta la soledad hoy por el legado que quedará después de su muerte. Esa capacidad de esperar y resistir es lo que los vuelve imparables. El autocontrol radical se entrena. No naces con él, lo construyes a golpes de disciplina. Cada vez que dices no a un impulso, tu músculo interno se fortalece. Cada vez que eliges el largo plazo sobre el corto plazo, tu carácter se endurece. Y cada vez que resistes lo que la mayoría no resiste, subes un nivel en el juego de la vida. El 1% entiende que la vida es guerra. Y en la guerra, el soldado que entra en pánico muere primero. El que mantiene la calma, sobrevive y gana. Tus emociones son armas, pero solo si tú las controlas.
Si ellas te controlan, serás víctima. Si tú las dominas, serás amo. ¿Quieres ver quién eres en realidad? Mira lo que haces cuando nadie te observa. ¿Caes en tus vicios, en tus impulsos, en tus escapes? ¿O mantienes firme tu código, aunque nadie vaya a aplaudirte? Esa es la prueba de fuego del autocontrol radical. El hombre sin control es un esclavo disfrazado de libre. El hombre con autocontrol radical es libre, aunque el mundo entero intente encadenarlo. Esa es la diferencia. Y esa diferencia es la que separa al 99% que siempre pierde del 1% que siempre gana. Silencio estratégico. ¿Cómo pensar en frío cuando todos actúan en caliente? El 99% reacciona, el 1% calcula. Esa es la esencia del poder. La mayoría se deja arrastrar por la emoción del momento. Cuando algo los hiere, explotan. Cuando algo los entusiasma, se entregan sin medir. Cuando algo los asusta, corren en la dirección equivocada. Son esclavos de la temperatura emocional del instante. El 1% hace lo contrario. Cuando el mundo se incendia, ellos permanecen fríos. Cuando todos gritan, ellos callan. Cuando todos actúan en caliente, ellos esperan el momento exacto para mover la ficha correcta. El silencio estratégico no es pasividad, es dominio. No significa no hacer nada, significa observarlo todo antes de decidir. Es entender que la primera reacción suele ser la peor, y que el verdadero poder está en contener la emoción hasta que la razón encuentre el ángulo correcto. Piensa en la guerra. El soldado que dispara sin pensar revela su posición y se vuelve presa fácil. El que espera, analiza y dispara cuando corresponde, gana la batalla. Lo mismo ocurre en los negocios. El emprendedor que toma decisiones por desesperación suele hipotecar su futuro. El que mantiene la calma y evalúa con frialdad incluso en crisis, encuentra oportunidades que nadie más ve. El silencio estratégico es la habilidad de transformar segundos de calma en ventajas irreversibles. Mientras los demás pierden energía en discusiones, tú escuchas. Mientras los demás se desgastan reaccionando, tú calculas. Mientras los demás queman sus recursos en pánico, tú preparas el golpe decisivo. El 99% confunde hablar mucho con tener poder. Creen que el que más grita domina. El 1% entiende que el que más escucha controla la partida. Porque el silencio revela cosas que las palabras esconden. Intenciones, debilidades, inseguridades. En una negociación, el que sabe callar fuerza al otro a llenar el vacío con información. En una pelea, el que no responde de inmediato desconcierta al enemigo. En la vida, el que se toma tiempo para pensar en frío, siempre actúa con ventaja. Pero este silencio no es cómodo. Para la mayoría, callar es insoportable porque los obliga a enfrentarse con sus propios pensamientos. Necesitan reaccionar para no sentir su inseguridad. El 1% entrena su mente para disfrutar ese espacio. En ese silencio se fortalece la disciplina, se aclara la visión, se planea la estrategia. El silencio estratégico no significa debilidad, significa contención. Un volcán puede parecer tranquilo durante años, pero cuando erupciona arrasa con todo. Así es el 1%. Aguantan, observan, piensan, y cuando actúan, nadie puede detenerlos. Mira los mercados financieros. Cuando todos entran en pánico y venden, el 1% compra en silencio. Cuando todos compran por euforia, el 1% ya está planeando su salida. Esa frialdad es la que multiplica fortunas mientras la mayoría pierde. Lo mismo pasa en las relaciones. El que responde con rabia destruye, el que guarda silencio y responde con estrategia domina. El silencio estratégico es un entrenamiento. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar de inmediato, respira. Pregúntate, ¿qué gano hablando ahora? ¿Qué pierdo si me precipito? ¿Qué ventaja puedo obtener si espero? Ese hábito se convertirá en tu escudo contra la impulsividad que destruye al 99%. El mundo premia a los que piensan en frío. Porque en el ruido, el que logra silencio mental se convierte en amo del tablero. Mientras los demás son piezas que se mueven a lo loco, tú eres el jugador que decide cómo termina la partida. Victoria diaria. ¿Por qué la batalla se gana en la rutina, no en la meta final? La mayoría vive obsesionada con la meta final. Sueñan con la casa, con el carro, con el cuerpo perfecto, con la libertad financiera, con el reconocimiento. Hablan de dónde quieren estar dentro de 5 o 10 años, pero rara vez se preguntan qué están haciendo hoy para acercarse a eso. Y ahí está la trampa. Se ilusionan con la cima, pero tropiezan en el primer escalón. El 99% fracasa porque persigue un resultado.
mientras el 1% gana porque domina el proceso. La vida no se construye con grandes saltos, se construye con pequeños pasos diarios repetidos sin tregua. Cada día es una batalla, y quien gana esas batallas rutinarias, gana la guerra. El 99% subestima esto porque están drogados con gratificación inmediata. Si no ven resultados rápidos, abandonan. Si no sienten emoción, se detienen. No entienden que el verdadero poder está en hacer lo correcto una y otra vez, aunque nadie mire, aunque no haya aplausos, aunque los resultados tarden en aparecer. El 1% lo sabe. La rutina es el templo donde se forja el carácter. No importa cuán grandes sean tus sueños, si no tienes el valor de repetir la misma disciplina todos los días. El millonario no se hizo millonario con una gran inversión, sino con años de decisiones estratégicas repetidas. El atleta no se volvió campeón en la final olímpica, sino en los entrenamientos silenciosos de cada madrugada. El escritor no creó un bestseller en un fin de semana, sino en miles de horas sentado escribiendo, aunque no tuviera inspiración. La gloria es el eco, la rutina es la voz. La rutina es dura, aburrida, repetitiva. Por eso la mayoría la odia. Pero justamente ahí está la victoria, en hacerlo aburrido hasta que se vuelva parte de ti. ¿Quieres libertad financiera? Haz las mismas cuentas, invierte con paciencia, controla gastos día tras día. ¿Quieres un físico poderoso? Come bien, entrena, descansa, repite cada jornada. ¿Quieres influencia? Lee, estudia, comparte valor, crea contenido, todos los días. Nada espectacular, nada glamuroso, solo constancia brutal. El 99% cree que la vida es una película con momentos épicos. El 1% entiende que la vida es un entrenamiento militar donde cada día cuenta. Y aquí viene lo brutal. Si pierdes la rutina, pierdes la guerra. Porque el día que no haces lo que debes, no es un día perdido, es un músculo de disciplina que se debilita. Y el día que cumples aunque no tengas ganas, es un ladrillo más en el muro de tu grandeza. La victoria diaria también te mantiene enfocado. Cuando solo piensas en la meta, la distancia parece infinita y la motivación se quiebra. Cuando piensas en ganar solo hoy, la carga es más ligera y alcanzable. Por eso los ganadores no se obsesionan con 10 años adelante, se obsesionan con hoy. Ganar hoy, hacer lo que toca hoy, ser implacable hoy. Y cuando sumas 1000 hoy ganados, te das cuenta de que llegaste a la cima sin darte cuenta. El 1% repite un código. La meta es un faro, la rutina es el barco. Si no navegas cada día, nunca llegas a puerto. La meta te inspira, la rutina te transforma. Por eso los ganadores siempre ganan. Porque saben que la gloria no está en soñar con la cima, sino en ganar cada amanecer, como si fuera una batalla decisiva. Capítulo 6. El dominio del juego social. Los ganadores no hablan para ser escuchados, hablan para ser obedecidos. Lenguaje de poder. Comunicación que genera respeto inmediato. El mundo no se mueve por la verdad, se mueve por percepción. Puede ser inteligente, fuerte, disciplinado, pero si no sabes comunicarlo, nadie te respetará. La mayoría fracasa no porque carezca de talento, sino porque carece de lenguaje de poder. Abren la boca y lo que sale son dudas, inseguridad, fragilidad. Su tono, sus palabras y su energía los traicionan. El 1% entiende que la comunicación es un arma y la usa para dominar cualquier espacio. El lenguaje de poder no es gritar, no es imponerte con volumen. El lenguaje de poder es proyectar firmeza desde la primera palabra. Es hablar con tal claridad y autoridad que la gente no tenga opción distinta a escucharte. No se trata de convencer con rodeos, se trata de transmitir certeza. Y la certeza siempre gana. El 99% habla para llenar silencios. El 1% habla para marcar direcciones. El 99% busca aprobación. El 1% busca obediencia. El 99% habla de lo que siente. El 1% habla de lo que debe hacerse. Esa diferencia brutal está en el enfoque. Los débiles usan las palabras como desahogo. Los fuertes las usan como herramientas de construcción y control. El lenguaje de poder nace de 3 elementos: tono, palabras y congruencia. El tono, un ganador no habla rápido, atropellado o tembloroso. Su voz es firme, pausada, segura. Cada pausa es intencional. Cada silencio obliga a escuchar. No hay nerviosismo, hay dominio. Las palabras, los débiles usan muletillas, justificaciones, diminutivos. Creo que, tal vez, ojalá, el ganador elimine esa basura.
Habla en afirmaciones. Esto es así. Esto se hará. Esta es la dirección. Palabras que cierran la puerta a la duda. La congruencia. Tu lenguaje corporal debe respaldar tu voz. Mirada directa, postura erguida, gestos firmes. No se trata de actuar, se trata de ser coherente. Si tus palabras dicen confío en mí, pero tu cuerpo grita tengo miedo, nadie te creerá. El 1% sabe que en cualquier interacción hay jerarquía. Alguien lidera y alguien obedece. El que domina el lenguaje domina la jerarquía. Por eso un ganador no habla por hablar. Mide lo que dice, escoge sus palabras como balas, y dispara solo cuando sabe que van a dar en el blanco. Esa precisión verbal es la que crea respeto inmediato. Mira a los grandes líderes. Winston Churchill en la guerra. Martin Luther King con su sueño. Steve Jobs presentando un producto. No necesitaban adornos excesivos. Su poder estaba en la claridad y en la fuerza de sus palabras. Generaban respeto porque hablaban desde convicción, no desde necesidad. El lenguaje de poder también implica escuchar. El débil interrumpe, grita, busca imponerse. El fuerte escucha en silencio, deja que el otro hable, y luego responde con una frase que desmonta todo. Esa calma desconcierta, porque el que controla la conversación no es el que más dice, sino el que dice lo justo en el momento exacto. La comunicación de poder también tiene un principio brutal. Nunca mendigues atención. El 99% suplica que lo escuchen, el 1% obliga a que lo escuchen. La diferencia está en la energía. Cuando hablas desde autoridad, la gente siente que ignorarte sería un error. Cuando hablas desde necesidad, la gente siente que escucharte es un favor. El respeto inmediato no se pide, se genera. Y se genera con un lenguaje afilado, seguro y congruente. Cada vez que abres la boca, el mundo decide si eres un líder o un seguidor. El 99% abre la boca y se delata como débil. El 1% habla y marca territorio. Recuerda esto, tus palabras son tu carta de presentación. Antes de mostrar tu riqueza, tu fuerza o tus resultados, la gente te mide por lo que dices y cómo lo dices. El lenguaje de poder es el uniforme invisible del ganador. Vístete con él, y nunca volverás a pasar desapercibido. Autoridad invisible. ¿Cómo proyectar fuerza sin tener que gritarla? El error de los débiles es creer que la autoridad se demuestra con ruido. Piensan que para que los respeten deben gritar más fuerte, vestirse de manera extravagante, imponer miedo con amenazas, llenar espacios con arrogancia. Esa no es autoridad, eso es inseguridad maquillada. El que necesita gritar está confesando que no tiene peso real. El que tiene peso no lo demuestra con volumen, lo demuestra con presencia. Esa es la diferencia entre el 99% y el 1%. La autoridad invisible es esa fuerza silenciosa que no necesita anunciarse. Entras a un lugar y se siente. Nadie te presenta, pero todos saben que estás ahí. No se debe a magia ni a suerte. Se debe a la manera en que vives, a la manera en que te conduces, a la energía que proyectas. El 1% entiende que la verdadera autoridad no es lo que dices, sino lo que irradias. ¿Cómo se construye esa autoridad? Primero, con congruencia. El débil habla de disciplina, pero su cuerpo refleja cansancio. Habla de éxito, pero su ropa, su mirada y su energía cuentan otra historia. Habla de fuerza, pero sus gestos son nerviosos. La autoridad invisible no necesita palabras porque el mensaje está en ti. Tu postura, tu calma, tu control. Un hombre congruente no tiene que gritar, porque cada detalle de su vida respalda lo que representa. Segundo, con autocontrol. El que se altera fácilmente, pierde autoridad. El que se mantiene frío, aunque todo explote alrededor, gana respeto automático. Porque la gente percibe algo. Si este hombre no pierde la calma en medio del caos, significa que tiene un poder que yo no tengo. Eso genera obediencia sin necesidad de imponerla. Tercero, con resultados. El débil habla para convencer, el fuerte muestra hechos. El empresario que tiene un imperio no necesita gritar que es exitoso. Su imperio habla por él. El atleta con medallas no necesita presumir. Las medallas lo hacen. El líder que cumple lo que promete no tiene que insistir en que lo sigan. La gente lo sigue porque confía en él. La autoridad invisible se edifica con pruebas, no con discursos vacíos. El 99% busca reconocimiento. Publican todo lo que hacen, inflan logros, adornan historias. El 1% busca impacto. Y cuando impactan, la gente reconoce su autoridad aunque ellos no la pidan. Por eso, la autoridad invisible es más poderosa.
No depende de esfuerzo por impresionar, depende de esencia. Mire ejemplos en la historia. Los samuráis no gritaban que eran guerreros. Su sola presencia en un pueblo imponía respeto. Un general romano podía entrar en silencio, y aún así todos se alineaban porque sabían que había un hombre forjado en batalla. Incluso hoy en una sala de juntas, el verdadero líder no es el que habla más, sino el que con dos frases corta la discusión. Eso es autoridad invisible. Y aquí viene lo brutal. La autoridad invisible no se puede falsificar. Puedes aparentar un rato, pero tarde o temprano el mundo te desnuda. Solo se construye con coherencia diaria, con autocontrol, con logros reales y con disciplina férrea. Cuando tu vida es testimonio, tu silencio pesa más que los gritos de miles. El 99% quiere que los respeten, pero no hacen nada para ser respetables. El 1% trabaja en sí mismo hasta que el respeto se vuelve inevitable. Y cuando llegas a ese punto, ya no tienes que levantar la voz. Tu sola presencia marca la jerarquía. La autoridad invisible es la cima del dominio social. Porque cuando logras proyectar fuerza sin gritarla, ya no tienes que perseguir respeto. El respeto viene a ti. Red de influencia. Construir conexiones que multiplican oportunidades. El talento en solitario tiene techo. Puedes ser disciplinado, fuerte, trabajador, incansable. Pero si tu red es pobre, tu alcance será pobre. El 99% cree que se trata solo de esfuerzo individual, que basta con ser bueno para que la vida los premie. Por eso se encierran en su rutina, trabajan como mulas, producen como esclavos. Y aún así nadie los ve, nadie los llama, nadie los invita a la mesa donde se toman las decisiones grandes. ¿La razón? No tienen red. El 1% sabe que el esfuerzo es el cimiento, pero la influencia es el ascensor. La red de influencia no es un grupo de conocidos. Es un sistema vivo que te conecta con poder, información, recursos y oportunidades. Es un ecosistema donde una llamada abre una puerta, donde una recomendación multiplica tu prestigio, donde un contacto correcto vale más que años de trabajo ciego. El 99% se rodea de iguales. Amigos con los mismos problemas, compañeros con los mismos sueldos, familiares con la misma mentalidad limitada. Y en ese círculo no hay progreso porque todos se arrastran al mismo nivel. El 1% busca conexiones hacia arriba, no hacia los lados. Saben que cada relación con alguien que está un escalón más arriba es una escalera. Y si construyes suficientes escaleras, terminas en un piso que parecía inalcanzable. Construir una red de influencia exige tres cosas: valor, estrategia y reciprocidad. Valor. Nadie quiere tener en su red a un parásito. Si solo buscas recibir, te expulsan. Debes aportar algo: disciplina, conocimiento, lealtad, energía. Algo que sume. Aunque estés en un nivel inferior, puede ser valioso. Un mentor puede no necesitar tu dinero, pero puede valorar tu lealtad o tu trabajo. La clave es no llegar vacío. Estrategia. No se trata de conocer a miles, se trata de conocer a los correctos. Una sola persona en la mesa correcta puede cambiar tu vida más que 100 contactos mediocres. El 1% elige con precisión dónde invertir su tiempo. Conferencias de alto nivel, comunidades de élite, espacios donde sabe que la gente que asiste no piensa como la masa. Reciprocidad. Las redes se sostienen porque hay un intercambio. Hoy tú das, mañana recibes. Hoy alguien te abre una puerta, mañana tú lo respaldas. El 1% cuida sus relaciones porque entiende que la influencia es como un banco. No puedes solo retirar, tienes que depositar. Piensa en cómo operan los grandes. Los empresarios más poderosos del mundo no siempre son los más brillantes, pero sí los mejor conectados. Saben a quién llamar, saben con quién asociarse, saben dónde colocar su nombre. Los políticos que han escrito la historia no siempre fueron los más preparados, pero sí los que construyeron alianzas sólidas. Incluso en la guerra los generales más exitosos no eran solo estrategas, eran tejedores de lealtades. El 99% cree que construir relaciones es ir a fiestas y entregar tarjetas. El 1% entiende que construir influencia es jugar a largo plazo. Es cultivar confianza, es cumplir lo que prometes, es mantener la palabra. Porque una vez que fallas en eso, tu red se desmorona. Tu red es un reflejo de ti. Si está llena de mediocres, es porque tu nivel aún es mediocre. Si quieres estar en un círculo de poder, conviértete en alguien que merezca estar allí. La influencia no se mendiga, se atrae. Recuerda esto: el dinero puede perderse, las habilidades pueden tardar en rendir frutos, pero una red fuerte siempre abre caminos.
Cuando el mundo te cierra las puertas, tus conexiones las derriban. Cuando te falte capital, tu red lo pone sobre la mesa. Cuando necesites influencia, tu red te respalda. Eso es lo que multiplica oportunidades. El 99% trabaja duro para sobrevivir. El 1% construye una red que lo hace imposible de hundir. Esa es la diferencia. Y esa es la clave. No es lo que sabes ni lo que tienes. Es quien está dispuesto a pronunciar tu nombre en la mesa donde los débiles jamás se sientan. Capítulo 7. El legado del 1%. Ser parte del 1% no es llegar. Es permanecer cuando todos los demás se caen. Resistencia a la decadencia. ¿Cómo no retroceder una vez que se alcanza la cima? Llegar a la cima es difícil. Mantenerse, mucho más. Por eso ves campeones que caen en el olvido, empresarios que se arruinan después de amasar fortunas, líderes que terminan convertidos en sombras de lo que fueron. El 99% cree que el éxito es un punto de llegada. El 1% sabe que el éxito es un estado de guerra permanente. Cuando llegas arriba, el verdadero juego apenas comienza, el juego de resistir la decadencia. ¿Por qué tantos retroceden después de alcanzar lo que querían? Porque confunden el premio con el final. Se relajan, aflojan la disciplina que los llevó a la cima. Se dejan seducir por el confort, por los aplausos, por los placeres que antes no podían permitirse. Y el confort es un enemigo silencioso. No mata de golpe, mata lentamente, debilitando tus músculos de disciplina hasta que un día ya no tienes fuerza para sostener lo que construiste. El 1% entiende que la cima no es descanso, es exposición. Cuando llegas alto, todos los ojos están sobre ti. Los enemigos esperan que caigas. Los competidores estudian tus debilidades. La envidia se multiplica. Y el mayor peligro, tu propio ego comienza a engañarte. Si no tienes resistencia a la decadencia, la cima se convierte en precipicio. ¿Cómo se resiste? Con un principio brutal. Nunca creer que ya llegaste. El verdadero ganador siempre actúa como si aún estuviera en el inicio. Aunque tenga millones, sigue entrenando como pobre. Aunque haya ganado títulos, sigue practicando como si no supiera nada. Aunque lo aplaudan multitudes, sigue trabajando en silencio. Esa mentalidad lo protege del veneno más letal, la autocomplacencia. Piensa en ejemplos claros. ¿Por qué Michael Jordan siguió entrenando más que nadie incluso después de ser considerado el mejor del mundo? Porque sabía que la cima es frágil. ¿Por qué empresarios como Warren Buffett, con toda su riqueza, siguen leyendo y estudiando cada día? Porque saben que el conocimiento que no se renueva se oxida. ¿Por qué algunos imperios duraron siglos y otros apenas unas décadas? Porque los que sobrevivieron entendieron que el poder necesita mantenimiento constante, no solo conquista. Resistir la decadencia significa vivir con hambre aunque estés saciado. Significa no confiarte del éxito alcanzado. Significa mantener reglas incluso cuando ya podrías romperlas. Es mirarte al espejo y recordarte que el enemigo sigue siendo el mismo, tu versión débil, lista para aprovechar cualquier descuido. La cima es peligrosa porque te da la ilusión de control. Crees que nada puede derribarte, y ahí es cuando bajas la guardia. El 1% nunca la baja. Siguen vigilando, siguen mejorando, siguen entrenando. No por paranoia, sino porque saben que la vida es una competencia constante. No hay tregua. El 99% sueña con llegar para descansar. El 1% lucha para no caer. Por eso los ves vigentes durante décadas, mientras los demás brillan un momento y se apagan para siempre. La resistencia a la decadencia se construye con sistemas. No dependes de motivación, dependes de estructuras, rutinas, hábitos, círculos de poder, entornos que no te permitan caer. Porque si tu vida está diseñada para exigirte siempre, aunque quieras aflojar, tu ambiente te obligará a mantenerte fuerte. El éxito real no es subir una montaña, es vivir en la cima sin dejar que el viento te derribe. Y solo los que entienden esta guerra invisible logran permanecer. El resto cae y su caída suele ser más dolorosa que la subida. Recuerda esto, la cima no te pertenece, la cima se alquila, y la renta se paga cada día con disciplina. El nombre como marca. Dejar huella para ser recordado más allá del dinero. El dinero es poderoso, pero es frágil. Cambia de manos, pierde valor, se evapora en crisis, se hereda a quienes no saben conservarlo. Si tu único legado es dinero, tu historia termina cuando tu cuenta bancaria se vacía. Por eso el 1% entiende algo que el 99% ignora. Lo más valioso que puedes construir no son cifras, es un nombre.
Porque un nombre con peso atraviesa el tiempo, se convierte en marca, en símbolo, en herencia cultural. El 99% vive como anónimo. Trabajan, comen, pagan cuentas, mueren, y nadie fuera de su círculo más cercano los recuerda. Y no porque sean malos, sino porque nunca entendieron que la vida es una oportunidad para dejar huella. El 1% vive con una obsesión distinta: hacer de su nombre un estandarte. No quieren ser recordados solo por lo que tuvieron, sino por lo que representaron. El nombre como marca se construye con coherencia. Tus acciones deben ser tan consistentes que la gente te asocie con un valor, con una fuerza, con un estándar. Cuando dices Jordan, piensas en grandeza deportiva. Cuando dices Tesla, piensas en innovación disruptiva. Cuando dices Churchill, piensas en liderazgo en tiempos de guerra. Esos nombres dejaron de ser simples etiquetas personales para convertirse en símbolos universales. No se trata de fama vacía. Cualquiera puede hacerse viral hoy y ser olvidado mañana. Se trata de reputación sólida. La fama es humo, la marca es roca. La fama atrae curiosidad, la marca genera respeto. Y la marca personal más poderosa es tu nombre, porque es lo único que siempre llevarás contigo. ¿Cómo se construye un nombre como marca? Con 3 pilares. Carácter. No se trata de lo que dices que eres, sino de lo que demuestras todos los días. El carácter sólido imprime respeto en tu nombre. Resultados. La gente puede admirar tus palabras, pero solo recordará tus hechos. Si construyes, si ganas, si cumples, tu nombre se graba como garantía. Impacto. Tu nombre se multiplica cuando lo que haces beneficia, inspira o transforma a otros. Un nombre que solo sirve para ti se extingue. Un nombre que abre caminos queda inmortalizado. El 99% teme al juicio externo y prefiere ser invisible. El 1% busca conscientemente el peso de ser referente, porque saben que el nombre con marca tiene un poder brutal. Abre puertas incluso cuando tú no estás presente. Una recomendación, una historia, una simple mención, puede colocarte en escenarios donde otros jamás entrarían. El dinero puede comprarte lujos, pero tu nombre puede comprarte respeto. El dinero puede pagarte acceso, pero tu nombre puede darte influencia sin costo. El dinero puede perderse en una crisis, pero tu nombre puede sostenerse por generaciones. Mira los apellidos que han sobrevivido siglos. Rockefeller, Rothschild, Kennedy. No son solo fortunas, son marcas tejidas con visión. Lo mismo pasa con líderes espirituales, militares o culturales: Jesús, Buda, Gandhi, Mandela. Más allá de las creencias, lo que comparten es que su nombre trasciende la muerte. No se trata de compararte con ellos, se trata de entender que tu nombre puede tener ese peso en tu mundo, en tu industria, en tu círculo de influencia. Un nombre fuerte es una marca que nadie puede robarte. Y esa marca se construye con cada decisión que tomas. Cada vez que cumples tu palabra, fortaleces tu marca. Cada vez que actúas con disciplina, elevas tu marca. Cada vez que logras un resultado, tu marca gana valor. Y cada vez que fallas a ti mismo, tu marca se devalúa. Pregúntate, si mañana murieras, ¿qué pensarían al escuchar tu nombre? Signo de interrogación abierta. ¿Fue un buen tipo nada más? ¿O ese hombre cambió el juego? ¿Su nombre significa grandeza? Esa es la diferencia entre vivir como parte del 99% o construir un legado digno del 1%. El dinero muere contigo. Tu nombre puede vivir para siempre. El deber del ganador. Levantar a otros sin perder la supremacía. La cima no es un lugar vacío. Cuando llegas arriba descubres que no basta con disfrutar de la vista. Tu papel cambia. Ya no eres solo un conquistador, ahora eres un referente. El 99% cree que el ganador solo piensa en sí mismo, que se vuelve egoísta, que acumula y guarda todo para él. Esa es la visión del mediocre que nunca entendió cómo funciona el poder. El 1% sabe que el verdadero deber del ganador es levantar a otros, pero hacerlo sin perder nunca la supremacía que lo distingue. ¿Por qué levantar a otros? Porque el poder real no se mide en lo que logras para ti, sino en lo que logras multiplicar en otros. Un árbol no es grande porque da sombra para sí mismo, es grande porque su sombra cobija a muchos. Un río no es poderoso porque se guarda el agua, sino porque la reparte a su paso. Asimismo, un ganador auténtico se mide por la capacidad de elevar a los que vienen detrás. Pero aquí viene lo brutal. Levantar a otros no significa rebajarte a su nivel. Ese es el error que cometen los que se confunden con falsa humildad. Creen que para ayudar deben igualarse a la masa, y terminan perdiendo lo que los hacía diferentes. El 1% no baja,
El 1% extiende la mano desde arriba. No abandona su trono, enseña a otros a construir el suyo. El deber del ganador es enseñar sin debilitarse, dar sin agotarse, inspirar sin perder autoridad. No se trata de cargar con los que no quieren, se trata de guiar a los que están dispuestos. No se trata de salvar a los que viven de excusas, se trata de entrenar a los que tienen hambre de más. Porque si ayudas indiscriminadamente, terminas drenado por los parásitos que nunca quisieron crecer. Y ahí dejas de ser un ganador para convertirte en un salvador frustrado. Mira a los grandes líderes. Alejandro Magno no solo conquistaba, formaba generales que podían liderar batallas en su nombre. Los fundadores de imperios no solo disfrutaban de la riqueza, también construían estructuras para que otros pudieran sostener la grandeza cuando ellos no estuvieran. Incluso en los negocios modernos, los grandes empresarios que permanecen no son los que acumularon todo, sino los que formaron equipos y dejaron sucesores fuertes. Levantar a otros no es un acto de caridad, es una estrategia de perpetuidad. Porque si solo tú eres fuerte, tu imperio depende exclusivamente de ti. Pero si formas a otros fuertes, tu legado se multiplica, tu influencia se expande, tu poder trasciende. Eso es visión. El 99% quiere que todos sean iguales. Sueñan con nivelar hacia abajo, con que nadie sobresalga. El 1% entiende que la verdadera justicia no es que todos estén al mismo nivel, sino que cada quien tenga la oportunidad de elevarse. Por eso el deber del ganador es abrir caminos, pero nunca dejar de caminar al frente. Un ganador verdadero nunca teme que alguien más brille, porque sabe que su supremacía no se basa en apagar a otros, sino en mantenerse siempre un paso adelante. Enseña, comparte, inspira, pero jamás pierde su filo. Porque si pierdes tu disciplina, tu hambre y tu autoridad, dejas de ser referente y te conviertes en recuerdo. El deber del ganador no es cargar a la masa, es despertar a los que están listos. Y cuando levantas a esos pocos, tu legado deja de ser personal y se convierte en un movimiento. Ya no eres solo tú ganando. Son muchos más que aprendieron de tu ejemplo, multiplicando la victoria en diferentes campos. La supremacía no es arrogancia, es responsabilidad. Es aceptar que si llegaste más lejos, debes mostrar el camino, pero también mantenerte lo suficientemente fuerte para que nadie dude de quién marca el ritmo. Así se construye el legado del 1%. Recuerda esto, los débiles buscan ser seguidos, los mediocres buscan ser iguales, los ganadores buscan levantar a otros, pero sin dejar jamás de ser los que mandan en la cima. El Club del 1%. Llegaste hasta aquí. Leíste cada capítulo, cada palabra, cada golpe de verdad que este libro lanzó contra tu cara. Y si aún estás de pie, significa que tienes lo necesario para entender lo que la mayoría nunca comprenderá. Este no es un libro de motivación, es un arma. Un arma que acabas de cargar con munición de fuego real. La pregunta es, ¿vas a disparar o vas a guardarla en un cajón como hacen todos los fracasados que leen y no actúan? El Club del 1% no es un club elegante con trajes y membresías de lujo. Es un club invisible, sin tarjetas, sin invitaciones formales. Es un club que no acepta débiles, que no admite excusas, que no tolera víctimas. Aquí no hay discursos dulces, aquí no hay aplausos fáciles. Aquí hay sangre, disciplina y voluntad. ¿Quieres entrar? Paga el precio. Y ese precio es brutal. Tendrás que morir a tu versión actual. No puedes ser el mismo de antes y pretender pertenecer al 1%. Tendrás que enterrar tus excusas, tu flojera, tus miedos, tus apegos. Tendrás que quemar tu versión frágil en la hoguera de la disciplina diaria. El 99% no lo hace porque prefieren la comodidad de la mediocridad. Prefieren quejarse, culpar, envidiar. Tú no. Si llegaste hasta aquí, es porque en tu interior hay una voz que grita que naciste para más. La masa nunca entenderá tu decisión. Te llamarán arrogante, loco, obsesivo. Se burlarán cuando digas que te levantas antes del amanecer. Criticarán cuando digas que no gastas en estupideces. Te atacarán cuando rechaces la fiesta para quedarte trabajando en tu imperio. Y ahí tendrás que recordar esta verdad. No vives para complacer a la masa. Vives para honrar a tu misión. El Club del 1% no es glamuroso al inicio. Es frío, solitario, exigente. Te encontrarás rodeado de silencio cuando cortes relaciones que te frenaban. Te enfrentarás a tus propios demonios internos cuando decidas no rendirte. Sentirás dolor, hambre, cansancio. Pero cada día que resistas, cada día que cumplas aunque no tengas ganas, cada día que avances 1 milímetro, estarás dejando de ser masa y empezando a ser leyenda.
El 99% corre detrás del placer inmediato. El 1% soporta la incomodidad para alcanzar la victoria duradera. El 99% busca seguridad en un empleo, en un salario, en una rutina. El 1% se lanza al vacío y construye alas en el camino. El 99% muere anónimo, olvidado, invisible. El 1% deja un nombre que se convierte en símbolo. Esa es la elección. Y no te confundas. Pertenecer al 1% no significa ser millonario solamente. Significa vivir bajo un código que la mayoría jamás soportaría. Significa gobernar tu cuerpo, tu mente y tu entorno. Significa que aunque no tengas nada en el bolsillo, te comportas como alguien que construye imperios. Porque al final, el dinero es consecuencia, no causa. Primero se construye la mentalidad, después llegan los resultados. La pregunta es, ¿vas a ser uno más de los que leyeron y lo olvidaron? ¿O vas a tomar este libro como un juramento? Porque si lo tomas como juramento, no puedes volver a mirar tu vida igual. No puedes volver a perder días enteros en distracciones. No puedes volver a rodearte de mediocres. No puedes volver a justificarte. Una vez que ves la verdad, no hay regreso. Mira alrededor. La mayoría sigue dormida, atrapada en sus rutinas. Tú ahora estás despierto. Eso te convierte en peligroso. Eso te convierte en alguien que puede cambiar no solo su vida, sino la vida de todos los que lo rodean. Pero cuidado, con esa visión viene responsabilidad. Porque un ganador no se conforma con ganar, entiende que su deber es abrir camino para los pocos que tengan hambre de más. Ahora quiero que pienses en tu nombre. Imagínalo en el futuro. ¿Qué significará cuando alguien lo pronuncie? ¿Será un eco vacío que se pierde rápido? ¿O será un rugido que inspire respeto, fuerza y grandeza? Ese es tu trabajo de ahora en adelante. Convertir tu nombre en una marca imposible de ignorar. No con discursos, sino con resultados. No con promesas, sino con pruebas. Este libro no termina aquí. Aquí apenas comienza. Cada capítulo es un recordatorio de lo que debes vivir a diario. La disciplina no se lee, se practica. El autocontrol no se entiende, se ejercita. La influencia no se imagina, se construye. El legado no se sueña, se forja con sangre y tiempo. El club del 1% es selecto, porque la mayoría no soporta la presión. ¿Soportarás tú? Esa es la única pregunta que importa. Porque este libro puede darte dirección, pero no puede caminar por ti. Puedes cerrar estas páginas y regresar a tu vida anterior. O puedes cerrar estas páginas y salir a la guerra con un nuevo código grabado en tu piel. El 99% seguirá repitiendo su destino de esclavos. El 1% seguirá conquistando. La única diferencia es qué decisión tomas tú ahora. Porque todo lo que has leído hasta aquí se reduce a este momento. No hay mañana, no hay después, no hay algún día. Solo hay hoy. ¿Vas a actuar como masa o vas a actuar como élite? Y recuerda, no se trata de motivación, se trata de juramento. Un juramento silencioso contigo mismo, con tu propósito, con tu destino. Un juramento que dice, no me detendré, no me conformaré, no bajaré el nivel, no volveré a ser débil. Estoy dentro del 1% y mi vida será prueba de ello. Ese es el cierre, ese es tu inicio. Bienvenido al club del 1%.